Este lunes en Italia, el historiador Nicola Di Teodoro nos comentará acerca de una interesante iniciativa cultural de TBS, el supercanal del centro. Señoras y señores, tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Italia, 2000 años de historia, arte y belleza. Muy buenas noches, señor Mario. Buenas noches, Laura, salve, buonasera a tutti. Y muy buenas noches también para nuestro invitado especial de esta noche, el señor Nicola Di Teodoro. Señor Di Teodoro al programa Italia. Él es un italiano en Venezuela. Desde la edad de los 19 años llegó a nuestro país. Él es procedente de Pescara y reside en La Victoria, donde a partir de los 19 años de edad empezó a cursar estudios de castellano, historia y geografía. Al señor Di Teodoro se le conoce como un inmigrante que escribe y ha escrito aproximadamente 8 libros ya publicados en nuestro país. El último lleva por nombre Estampa Victoriana y está hoy con nosotros porque va a formar parte de la familia de TBS, el supercanal del centro. ¿No es así, señor Mario? Signore, io credo che il signor Nicola rappresenta la figura classica della integrazione, perché in un libro del 8-9, stiamo al numero 9, nel prologo esta sentencia muy significativa: europeo de nacimiento, americano, venezolano y victoriano por derecho adquirido. Entonces, esa es la pura integración italo-venezolana, ¿no? Ahora nos acompaña el señor Nicola Di Teodoro para recordar una fecha muy significativa para Venezuela, que desafortunadamente muchos italianos y venezolanos parecen haber olvidado: los 500 años de la llegada de Cristóbal Colón en Venezuela en su tercera expedición. ¿Por qué, Nicola, esta fecha tan importante parece que se han olvidado de celebrarla? Sí, efectivamente son 500 años de la llegada de un italiano a esta tierra, y fue donde se escribió el primer párrafo de la primera página del primer capítulo de la historia de Venezuela. Así Colón describe esta tierra: he hallado las tierras más hermosas del universo. Esta tercera expedición es importantísima. Primero porque fue muy bien organizada, fue la más numerosa, venían 6 barcos, bien estructurado los pasajeros, porque venían artesanos para ir distribuyendo en las pocas ciudades que existían. Se trajo en esa expedición las primeras semillas y los primeros labradores de la caña de azúcar, pero también tiene un significado, si se quiere, un poquito ingrato, porque es prácticamente digamos, la caída de la gloria de Cristóforo Colón. Colón, cuando luego de descubrir América, que pasa a Santo Domingo, donde su hermano era gobernador de la isla, fue hecho prisionero por la intriga existente y enviado a España. Lógicamente, allá en España el rey lo mantuvo otra vez en su gloria. Hay otra expedición, sin embargo, ahí estaba su vida sin nada. Ocurrió el 1 de agosto de 1498, ¿no? Fue en el delta del Orinoco. El delta del Orinoco, que avistó por primera vez el barco donde iba a... Io no tengo duda, ma tengo un libro aquí de Cristóbal Colón que habla del 5 de agosto. Sí, el 5 de agosto es la fecha en donde se supone que es piso tierra en Macuro, donde está la famosa estatua. Exactamente, el 5 de agosto. En el Golfo de Paria, exactamente, del delta del Orinoco, para llegar, seguramente será la distancia y el tiempo. El 5 de agosto él dijo: aquí estamos en tierra firme, Entonces llegó el 1 de agosto. Vio por primera vez tierra venezolana. Bueno, y fue precisamente en Macuro cuando llamó a esa parte de Venezuela tierra de grasa, porque realmente es un lugar bellísimo. Ahora, la intención de que está con nosotros el señor Nicola es porque él va a desarrollar una serie de micros que tienen que ver con este acontecimiento en específico. ¿Qué detalles vamos a conocer en cada uno de esos micros, señor Nicola? Dentro de esta historia que comienza a escribir Colón, hay páginas gloriosas escritas por muchos italianos.
Yo podría decir que la tercera expedición es una expedición italiana. Italiano por Cristóforo Colombo, italiano por Américo Vespucci, que se inscribió, vamos a decirlo así, en esta expedición. Italiano porque fue financiado por la Casa de Médicis. Entonces había toda una influencia italiana. Y los que participaron, estos italianos los vamos viendo a lo largo de estos 500 años de historia, no solamente en el descubrimiento, fundando ciudades, trabajando con el venezolano, integrándose en esa vida, hasta morir en Carabobo. Tenemos varios mártires italianos que murieron en Carabobo y en todo lo largo de la historia de Venezuela. Entonces pensé que era importante, primero lo hice por mi propio ego, quería saber, y después quiero transmitir lo demás, rendirle un honor, rendirle un homenaje a estos personajes. La mayoría no son conocidos. Entonces hice 12 microbiografías con el rasgo personal, el rasgo humano de estos personajes. Se lo ofrecí a TBS y ellos con muchísimo gusto pues lo convirtieron en un material que va a estar, digamos, a la vista de la crítica del público. ¿Aproximadamente en qué fecha vamos a poder disfrutar de estos micros? Tengo entendido que el primero de agosto, comenzarán a hacer. Entonces eso significa que los italianos tomaron parte activa en la historia de Venezuela, hasta el que escribió la Constitución venezolana. Juan Germán Rocho, ese aparece dentro de un micro, es hijo de Giuseppe Rocho, milanés, y una india de la Victoria, por cierto, de su pueblo. Fue un excelente abogado. Él no fue aceptado por el Colegio de Abogados por su color. Luego de 5 años, utilizando un poquito el apellido paterno, lo aceptaron, fue un hombre brillante. No solamente redactó el acta de independencia que escribió Francesco Ignaldi en su puño y letra, en italiano, sino que él participó en la redacción de la primera Constitución de Venezuela. Prácticamente ya una segunda generación de italianos que participan en la grandeza o en la historia de esta gran nación. Entonces vamos a celebrar estos 500 años de Colón cuando llega a la delta del Orinoco. Me parece que el próximo año, en el 99, tenemos otra celebración de 500 años. Pero si no estamos celebrando especialmente que en Venezuela, en donde realmente nosotros festejamos el 12 de octubre porque es la llegada a América. Pero yo pienso que más lógico sería, tanto para los venezolanos como para los italianos, celebrar esta fecha, porque realmente es el primer encuentro del venezolano con el hombre europeo. Y con tanto orgullo que es italiano. Yo he recordado del 99, ¿qué pasará en el 99? ¿Qué vamos a recordar? Los 500 años de Américo Vespucci. Sí, por supuesto, pero no lo vamos a celebrar, porque, pues, entre otras cosas, Américo Vespucci, muchos historiadores lo critican. No se le da la justa dimensión. Yo en mi pequeña microbiografía trato de explicar un poco y darle los méritos que realmente tiene. Se dice que él le robó la gloria a Colón, pero fue el que dio a conocer América en el viejo continente. Bueno, incluso el nombre de América. El nombre de América, inclusive se dice que supuestamente usurpó el derecho de que Venezuela no fue Colón, que lo dijo, sino fue él. Pero realmente, independientemente de esos detalles, es importante que él fue, yo lo catalogo como el cantor de las Américas, porque él realmente hizo conocer no solamente a Venezuela, a toda la América, en Europa, en el continente. Bien, gracias al señor Nicola Di Teodoro por haber hecho esos excelentes comentarios sobre la historia de Venezuela y la participación de italianos en ella, además de otros extranjeros, no solamente los próceres venezolanos nos dieron la libertad, sino que también participaron otras personas de otras nacionalidades que también hicieron de esta su causa. Tras las huellas de Colón, muchos otros italianos llegaron a estas tierras, las tierras más hermosas del universo, para escribir la historia de Venezuela. Eres sangre del indio fuerte, fuego libertador. Eres encanto de la muerte, ejemplo y pundonor. El día 1 de agosto se cumplen 500 años de la llegada de Cristóforo Colombo a tierra venezolana.
TVS, como un aporte cultural en la celebración de este magno acontecimiento, ha preparado una serie de micros biográficos de personajes italianos que de alguna manera participaron en el encuentro, el desarrollo y la emancipación de Venezuela, escritos y narrados por el escritor Nicola Di Teodoro. TVS, el supercanal del centro, presenta Tras las huellas de Colón. Cristóforo Colombo nace en la ciudad de Génova, provincia de Liguria, en el año 1451. Es de familia muy humilde. Su abuelo se dedicaba al pastoreo de ovejas y su padre era un comerciante de poca fortuna. A los 17 años participa como guatanero en algunos viajes de corto cabotaje cerca del puerto de Génova. A los 24 se embarca en una expedición que sale del puerto de Génova hacia Inglaterra. Frente a la costa de Portugal, su barco es atacado por piratas y él llega con un pedazo de madera. En Portugal, casa con una muchacha llamada Felipa Muñiz, perteneciente a la alta sociedad portuguesa. De su suegro hereda unos documentos e importantes instrumentos de navegación. Cristóforo Colombo está convencido que existe una ruta más corta entre el viejo continente y las Indias. Prepara un plan de expedición y se lo presenta al rey de Portugal para conseguir el financiamiento. Los asesores del rey lo consideran la empresa muy riesgosa y poco rentable. Sin embargo, algunos historiadores afirman que 3 naves portuguesas salieron para la ruta trazada y jamás regresaron. Cristóforo Colombo, al quedar viudo, se marcha para España. Se encierra en el monasterio franciscano La Rábida y ahí, con un fraile estudioso, marca nuevamente la ruta, estudia la corriente marinas y prepara una nueva expedición y se lo presenta personalmente en la ciudad de Córdoba a los reyes católicos de España. Finalmente, 4 años después, el 17 de abril de 1492, Isabela la Católica aprueba la expedición. El costo del primer viaje se calculó en 2 millones de maravedís. Cristóforo Colombo, entre banqueros venecianos residenciados en España, consiguió en calidad de préstamo 500.000. El resto fue aportado por la corona española. En el primer viaje lo acompañan su hermano y un grupo de marineros italianos que en muchas oportunidades le salvaron la vida. Colombo regresa a España como un héroe, pero en lugar de disfrutar de las riquezas y de la gloria que le pertenecía por haber descubierto el nuevo continente, prepara otra expedición, la más numerosa, ya con la idea de comercializar, con la idea de fundar ciudades. Por su mandato, su hermano Bartolomé funda la ciudad de Santo Domingo, una ciudad muy importante que con el tiempo se convierte prácticamente en la capital del nuevo continente. En la tercera expedición, Cristóforo Colombo llega al delta del Orinoco. Al observar la grandeza del paisaje, escribe en su memoria: He hallado las tierras más hermosas del universo. En el año de 1506, a los 55 años de edad, Cristóforo Colombo muere en una prisión española. Sus restos son trasladados a Santo Domingo, aunque algunos historiadores afirman que estos fueron llevados a La Habana y luego a la ciudad de Sevilla. Cristóforo Colombo, el descubridor de América, muere como mueren los héroes, como mueren los mártires, triste, solo y abandonado. La piratería nace en el Mediterráneo luego de las guerras entre Estados Unidos e Inglaterra. Se traslada al Mar Caribe atraída por el espejismo de la ciudad El Dorado,
donde, según la leyenda, los indios después del baño recubrían su cuerpo con polvo de oro. Varios piratas italianos llegaron a costa venezolana. Giovanni Battista Barbafuma salva la vida del Libertador durante el asedio de Cartagena. Giuseppe Bianchi casi acaba con los fondos de la revolución. Giuseppe Bianchi y sus hermanos Giovanni y Nicola, provenientes de Trinidad, llegan a Margarita en 1813 en una maltrecha goleta llamada Intrépido, comprada a plazo en Puerto Americano. Su tripulación estaba compuesta de marinos sin patria y sin ley. Los hermanos Bianchi ofrecieron los servicios al general Juan Bautista Arizmendi. Este, agobiado por las necesidades, le otorga la patente de corso y le entrega una flotilla para prestar apoyo al general Santiago Mariño. Giuseppe Bianchi, hombre corpulento, de cabellos al aire, barba descuidada, espada y pistolas al cinto, era ávido por la rapiña y cruel con los prisioneros. El pirata genovés, a servicio del ejército patriota, recorría el mar Caribe transportando tropas, librando batallas. Logró capturar varios barcos españoles. Participó en la toma de Barcelona. Pero de regreso a Margarita tiene la primera controversia con el general Santiago Mariño por el pago de los sueldos de la tripulación. La divergencia entre el corsario y los patriotas dieron origen a un acontecimiento sin precedente en la historia de Venezuela. El 25 de agosto de 1814, aprovechando el descontento que existía entre los mismos patriotas por las derrotas sufridas, Giovanni Bianchi, en complicidad con sus hermanos y la tripulación, se alzaron, tomaron prisionero a Mariano Montilla y trataron de apoderarse del tesoro de la catedral que le habían confiado en custodia. El tesoro, donado por las iglesias de Caracas para financiar el ejército de Oriente, consistía en 28 cajones de plata labrada y piedras preciosas, con un peso de 104 arrobas. El libertador Simón Bolívar y Santiago Mariño lograron detener al pirata. Abordaron la goleta que pretendía huir con el botín. Luego de varios días de negociación, los patriotas lograron recuperar el tesoro. Giuseppe Bianchi se quedó con 34 arrobas y 2 tercios, por un valor de 79.000 bolívares de aquellos tiempos, más una escritura a su nombre de 2 barcos españoles que había conquistado. Además, por una jugarreta del destino, en la repartición le quedó un cajón conteniente una corona de oro con varios hilos de perlas. A mediados de agosto del año de 1815, los hermanos Giuseppe, Giovanni y Nicola regresaron a Génova. Pero con este episodio no termina la historia de los hermanos Bianchi. 50 años después, en 1865, Giovanni, hermano de Giuseppe, se dirige al presidente Antonio Guzmán Blanco exigiendo compensación por los servicios prestados. La solicitud, que fue negada, venía acompañado con varios títulos nobiliarios de la familia Bianchi y constancia de cargos importantes que ocupaban en la Marina italiana. Giuseppe, Giovanni y Nicola, piratas italianos que dejaron un punto negro en la historia de la emancipación venezolana. ¿Quién podrá explicar o justificar tan absurda conducta? ¿Vendrá la luz del tiempo a borrar la sombra oscura que envuelve el nombre de Giuseppe Bianchi? En 528, cuando en un barco de don Pedro Cifuentes, el maestro italiano Giovanni Battista Genovese salió de Santo Domingo rumbo al pueblo de Higüey a cargar bastimentos para la isla de Margarita y hierro para la iglesia de Cubao. Durante la travesía fueron atacados por indios guayqueríes. Para escapar de los feroces guerreros, perdieron el rumbo y estuvieron 5 días a la deriva. Cuando finalmente decidieron regresar a Santo Domingo costeando tierra firme, el barco fue atacado por una violenta tempestad que rompió el mástil y encalló frente a la isla cerrada. El mar estaba embravecido. Giovanni Genovese tomó un cuerno de pólvora que guardaba en el camarote, se puso en la boca un eslabón de cuerda y se tiró al agua para alcanzar tierra firme. El navío se partió en 4 pedazos. En uno de ellos quedó atrapado el resto de la tripulación. Entonces,
Giovanni Genovese tomó una acción que así describe. Puesto la pólvora y el eslabón en tierra, regresé al navío al ver si podía salvar la tripulación. Tomé los amarres largos y de todos hice uno largo, y así durante la corriente de la noche y por el cabo, todos llegaron a tierra. Al día siguiente, 6 hombres sin alimento, sin agua y sin fuego se quedaron en la isla solitaria. El barco desapareció con la tormenta. Durante 2 meses comieron carne cruda, tomaban sangre de los lobos marinos y los cuervos que llegaban a la isla. Desesperados, decidieron construir una embarcación, agarrando troncos de palos amarrados con tiras de piel de lobo secados al sol. Cuando la balsa estuvo lista, 3 de ellos se tiraron al mar y desaparecieron para siempre. En la isla quedaron Genovese, un mozo veneciano y un marinero español de nombre Moreno de Málaga. Este, al poco tiempo, sufrió un ataque de locura, comenzó a morderse las manos y los brazos y murió de rabia. El maestre Genovese y el mozo veneciano dormían entre los riscos tomados de la mano. Temían que durante la noche la arena se lo tragara. Giovanni Battista Genovese era un hombre hábil y fuerte. En vista de las circunstancias, se preparó para sobrevivir. Construyó una pequeña balsa, un ancla de piedra y un remo. Se hizo al mar y se fue hacia el banco de arena donde el barco había desaparecido. Luego de varios chapuzones, encontró un pedernal. Regresó a tierra, frotó el cuarzo con la pólvora y tuvo el fuego. En las 2 puntas de las islas construyeron 2 torres de varios metros de altura. De ahí escrutaban el horizonte en busca de ayuda. Los lobos marinos eran alimento principal. Comían peces que disputaban a los cuervos durante la tormenta. Tomaban sal de los pozos que dejaba la marea. Giovanni Battista Genovese y el mozo veneciano estuvieron 8 años en la isla cerrada, hasta que un día, era de tarde, avistaron un navío. En uno de los torreones hicieron una ahumada y fueron rescatados. Los 2 náufragos llegaron a La Habana y fueron recibidos por el gobernador don Pedro Alvarado. Giovanni Genovese, en su testimonio, dijo haber visto al diablo. Una noche vilo en la casilla, de una forma peor con que lo pintan, con una nariz de Roma, y echaba por la nariz un humo y fuego, por los ojos y los pies como grifos, y la cola como un murciélago, y las piernas propias de hombre, y los cabellos negros con 2 cuernos, no muy grandes. Seguramente Giovanni Battista Genovese no vio al diablo, pero una cosa es cierta: en aquella isla desierta, durante 8 largos años, estuvo la mano de Dios cuidando la vida de 2 marineros italianos. Graterolo nace en la ciudad italiana de Venecia. Era miembro de una familia poderosa que gozaba de muchos privilegios. Por su espíritu aventurero, aún joven embarca en la expedición del alemán Jorge Espiro. Graterolo llega a Venezuela en el mes de febrero del año 1534. Durante una expedición al interior del país en busca de la mágica ciudad del Dorado, descubren a los indios bobales. Estos, para celebrar el encuentro, le obsequian una bebida muy espirituosa. Todos tomaron hasta emborracharse. La bebida era producto de una planta silvestre que, al asarla, cortaban en trozos y lo colocaban en una olla de barro y lo hacían hervir hasta volverse espumosa, para luego destilarla. Graterolo fue el más entusiasta catador de la famosa bebida. Repitió la dosis el día siguiente y llenó varias cubas para enviarlas a los banqueros de Hamburgo que habían patrocinado la expedición. Francesco Graterolo no fue solamente el primer catador del popular cucuy. En los archivos de India su nombre aparece en 15 lugares distintos, demostrando su participación en la vida activa del nuevo continente. Estuvo en las minas de cobre del Tucuy, en la fundación de Nueva Segovia. Fundó un pueblo llamado Mirabel, hoy Ciudad Trujillo, del cual fue regidor y su primer alcalde. Por los servicios prestados le fue concedida una encomienda de indios cuica en el Valle de San Lázaro. Francesco Graterolo, con los nativos, indios y esclavos,
convirtió la ladera del Valle de San Lázaro en un fértil cultivo de café. Ahí se encontraba cuando llegó la noticia de la llegada del Barquisimeto a López de Aguirre, el tirano, llamado así por las atrocidades cometidas en las islas de Margarita. Francesco Graterolo, sin pensarlo dos veces, tomó su espada, se colocó una armadura que lo cubría hasta la cintura, montó una piosa yegua nacida en su finca y con unos fieles y hábiles escuderos se dirigió a Nueva Segovia en busca del tirano. La ciudad estaba desierta, como sacudida por un terremoto. Mujeres y niños escondidos, los hombres apostados para repeler al ataque. Ayudado por los suyos, montó el lomo de su bestia, escaló una tapia y saltó al patio. Y se encontró frente a frente al tirano Aguirre, mientras éste había ultimado a su hija Elvira de 18 puñaladas y le gritaba: para que no sufras la vergüenza de que te llamen la hija del tirano. Graterolo, enfurecido, lo decapitó de un sablazo. El doctor Arturo Burler Pietri, en su novela El Camino al Dorado, así describe la escena. La cabeza cogida por los cabellos colgaba como un farol apagado. Francesco Graterolo, precedido de las noticias de su hazaña, regresó a Trujillo, donde fue recibido como un héroe. Los nativos cantaron y tocaron flautas de bambú. En la plaza quemaron la mano del tirano que había recibido como trofeo de guerra. Francesco Graterolo se establece definitivamente en Valle San Lázaro. Trae a su esposa Juana Escoto, con la cual tuvo una numerosa prole, cuyos nombres aparecen en el Archivo General de la Nación, ocupando cargos importantes en el Nuevo Mundo. De acuerdo a una investigación realizada por la doctora Marisa Bannini, obra que fue publicada por la Universidad Central de Venezuela, Petronila Graterolo, hija del veneciano, al emparentar con la familia Ponte, convierte a Francesco Graterolo en el séptimo abuelo del libertador Simón Bolívar. Américo Vespucci nace en la ciudad italiana de Florencia. Su padre era un modesto notario de provincia. A temprana edad pasa bajo la tutela de Giorgio Vespucci, un religioso de la Orden de Santo Domingo. Comienza sus estudios de letras en la ciudad natal. Sin embargo, debido a la situación económica, tiene que abandonar los estudios. Gracias a la influencia de otro familiar, se marcha para Francia, en donde ocupa el cargo de secretario de la Embajada de Florencia en aquella ciudad. Ahí aprende el francés y los secretos de la diplomacia. Al regresar a Italia, conoce a Lorenzo el Magnífico, el cual lo envía a España como representante de la familia de Médicis. En el año de 1492 se encuentra en España. Se casa con María Cerezo. Ahí frecuenta la alta sociedad española, conoce a marineros y las experiencias del descubrimiento de América. Escritor, soñador, marinero, sus escritos acuden el viejo continente ante el descubrimiento de América. Un sabio alemán, en honor a sus escritos, propone que el continente se llame América. Cuando en el año de 1492 la Casa de Médicis patrocina la tercera expedición, Américo Vespucci no resiste la tentación y se embarca en un navío al mando de Alonso de Ojeda. Su fama era tan grande que el rey Manuel de Portugal lo contrata para la segunda expedición a Brasil. De regreso a España, se le otorga el título de piloto mayor de la Casa de Contratos. Su trabajo consistía en revisar mapas y examinar la capacidad de los pilotos contratados. A su muerte, la corona le otorga una pensión de por vida a su viuda María Cerezo. Definitivamente, Américo Vespucci es el personaje italiano más controversial de los que escribieron la historia del descubrimiento de América. Algunos historiadores afirman que de los 5 viajes a que hace referencia en sus escritos, algunos tienen errores y omisiones. Otros historiadores más severos lo acusan de farsante, de protagonista, de haberle quitado a Cristóforo Colombo los méritos del descubrimiento. Sin embargo, en una correspondencia enviada por Cristóforo Colombo a su hijo Diego, hace una elogiosa referencia
a su compatriota Vespucci. Aparte del juicio que se pueda tener sobre este extraño personaje, es justo colocarlo en una excelente dimensión. Su capacidad, su inteligencia, su preparación lo pone de manera